Mi familia quiso sacrificar a mi perra, Pinat, mientras yo estaba en la universidad, todo para hacerle espacio al sueño de mi hermano de construir un taller de carpintería en el patio trasero de la casa familiar. Lo que comenzó como una decisión que creí motivada por conveniencia se convirtió en una pesadilla que puso a prueba mi amor por mi perra, mi relación con mi familia y mi propia fortaleza emocional. Esta es la historia de cómo peleé por Pinat, una mezcla de corgi de 9 años con problemas de ansiedad y un soplo en el corazón, y cómo enfrenté a mi familia en una batalla que aún no termina. Tengo 24 años ahora, pero esta historia comenzó el año pasado, en mi último semestre de universidad, a unas 4 horas de mi ciudad natal. Lo que sigue es un relato detallado con todas las emociones crudas, las traiciones inesperadas y los momentos de resiliencia que definieron esta etapa de mi vida. Pinat no es solo una mascota, es mi compañera, mi confidente, mi familia. La adopté cuando tenía 15 años, en un refugio local donde sus ojos grandes y su expresión de cachorro perdido me conquistaron al instante. Era una bolita de pelo temblorosa, con orejas de murciélago y un carácter que oscilaba entre la timidez y la valentía. Pagué su adopción con el dinero que ahorré trabajando los fines de semana en una cafetería, y desde entonces, cada gasto suyo salió de mi bolsillo: su comida, sus juguetes, sus visitas al veterinario, sus medicamentos para la ansiedad y el soplo cardíaco que le diagnosticaron a los 5 años. Pinat no es de la familia, es mía. La crié, la entrené, la cuidé cuando estaba enferma y la consolé en sus peores momentos. Ella me devolvió ese amor con lealtad incondicional, durmiendo a mis pies cada noche y siguiéndome por la casa como si yo fuera su mundo entero. Cuando llegó el momento de irme a la universidad, a los 18 años, mi mundo se tambaleó. Las reglas de los dormitorios no permitían mascotas, y más tarde, las restricciones de vivienda en los departamentos que pude costear me impidieron llevarla conmigo. Con el corazón roto pero sin otra opción, dejé a Pinat al cuidado de mis padres. Al principio, todo parecía estar bien. Mi mamá, que pasaba mucho tiempo sola mientras mi papá trabajaba largas horas, disfrutaba de la compañía de Pinat. Decía que la perra le daba vida a la casa, que sus ladridos suaves y su manía de perseguir sombras la hacían reír. Mi hermano menor, que entonces tenía 15 años, no le prestaba mucha atención, pero tampoco se quejaba. Pensé que Pinat estaría segura, que mis padres respetarían el vínculo que tenía con ella y que solo sería una situación temporal hasta que pudiera llevármela conmigo después de graduarme. Todo cambió en mi tercer año de universidad. Estaba a punto de cumplir 22 años, inmersa en exámenes, trabajos finales y la presión de planificar mi futuro. Fue entonces cuando noté un cambio en el tono de mi mamá durante nuestras llamadas. Lo que antes eran actualizaciones cariñosas sobre Pinat, hoy persiguió una mariposa en el patio, o se comió un pedazo de pan que dejé en la mesa, se convirtieron en quejas veladas. Cuidar a Pinat es mucho trabajo, decía. Tener perro es cosa de jóvenes, no de nosotros que ya estamos mayores. Al principio lo atribuí al estrés. Mi mamá siempre había sido propensa a los comentarios pasivo-agresivos cuando algo la frustraba, pero nunca imaginé que esos comentarios serían el preludio de algo mucho más grave. Pinat, con sus 9 años, no era una perra fácil de cuidar. Su ansiedad la hacía temblar en tormentas o cuando había ruidos fuertes, y su soplo cardíaco requería medicamentos 2 veces al día, además de visitas regulares al veterinario. Pero mis padres sabían todo esto cuando aceptaron cuidarla. Yo les enviaba dinero para sus gastos, les recordaba las citas veterinarias y hasta les mandaba instrucciones detalladas sobre cómo darle sus pastillas envueltas en queso crema para que no las escupiera. Hice todo lo posible por facilitarles la tarea, pero el resentimiento en sus palabras crecía. Mi papá, que siempre había sido más reservado, empezó a soltar frases como: «No sé cuánto tiempo más podamos con esto». Mi hermano, que ya tenía 18 años y estaba en su último año de secundaria, simplemente la ignoraba, como si Pinat fuera un mueble más en la casa. Intenté no tomármelo personal. Me dije que solo estaban cansados, que la universidad terminaría pronto y que podría llevarme a Pinat una vez que me graduara y encontrara un lugar donde permitieran mascotas. Les dije: «Solo aguanten unos meses más, por favor. Ya estoy haciendo planes». Ellos asintieron, pero sus rostros y sus tonos de voz decían otra cosa. No sabía entonces que esos meses serían el comienzo de una traición que cambiaría para siempre mi relación con ellos. El otoño de mi último año de universidad trajo consigo un nuevo problema: mi hermano. Siempre había sido el hijo favorito, el niño dorado, que podía salirse con la suya en todo. A los 18 años, se había obsesionado con la carpintería, un pasatiempo que al principio parecía inofensivo. Construyó unos estantes torcidos para el garaje, una mesa de café que se tambaleaba y un par de cajas de madera que mi mamá exhibía en la sala como si fueran obras de arte. Yo estaba orgullosa de él, o al menos lo intentaba. Pero entonces empezó a hablar de construir un taller de carpintería en el patio trasero de la casa familiar. No un pequeño cobertizo, no.
Quería demoler el cobertizo existente donde Pinat tenía su casita, con su cama, sus platos y su pequeño espacio seguro, y transformar todo el patio en un estudio de trabajo para sus proyectos. Cuando me lo contaron por teléfono, sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué pasa con Pinat?, pregunté. No te preocupes, dijo mi papá con ese tono despreocupado que usaba cuando quería evitar una discusión. Encontraremos una solución. Mi mamá añadió, Pinat estará bien, no es para tanto. Pero yo sabía que no era tan simple. El patio era el lugar donde Pinat pasaba la mayor parte de su día, olfateando el césped, persiguiendo mariposas o descansando bajo la sombra del viejo roble. Su casita era su refugio, especialmente cuando su ansiedad se disparaba. La idea de que todo eso desaparecería por el capricho de mi hermano me ponía furiosa, pero traté de mantener la calma. Por favor, no hagan nada hasta que hablemos bien, les dije. Asintieron, pero sus promesas sonaban vacías. 3 meses después, en plena semana de exámenes finales, recibí un mensaje de texto de mi mamá que me dejó helada. Tenemos que hablar de Pinat. No está bien y tal vez sea ahora. Mi corazón se detuvo. Estaba en la biblioteca, rodeada de libros y compañeros que estudiaban en silencio, y de repente sentí que el mundo se derrumbaba. Llamé de inmediato con las manos temblando. Mi mamá contestó con voz baja, como si estuviera confesando un secreto. Dijo que Pinat estaba actuando raro, cojeando un poco y sin comer bien. ¿La llevaron al veterinario?, pregunté, tratando de mantener la calma. No, admitió. No hemos tenido tiempo. Mi sangre hirvió. Les dije que la llevaran al veterinario de inmediato, que yo pagaría todo. Pero en lugar de eso soltaron la bomba. Hemos estado hablando y sinceramente, tal vez sea hora de dejarla ir. Está vieja y también es difícil para nosotros. No podía creer lo que escuchaba. ¿Dejarla ir? ¿Sacrificar a mi perra sin siquiera consultarme? Les dije que no, que bajo ninguna circunstancia iban a tomar esa decisión sin mi consentimiento. Mi mamá intentó hacerme sentir culpable. Tú ni siquiera vives aquí, ¿no ves lo mal que está? Es un peso para nosotros. Le dije que no me importaba, que Pinat era mi responsabilidad, no la suya, y que si no la llevaban al veterinario ese mismo día, manejaría las 4 horas hasta casa y me la llevaría yo misma. Finalmente aceptaron llevarla al veterinario, y yo planeé ir por ella el fin de semana. Pero algo en mi interior me decía que no podía esperar. 2 días después, recibí un mensaje de voz de mi papá. Su tono era tan casual que casi parecía una broma. Hola, solo para avisarte que empezamos a construir el taller. Tuvimos que mover unas cosas del patio y tu perra está bien. Algo en su voz me hizo desconfiar. Luego vi una publicación en Facebook de mi hermano, una foto del patio trasero, ahora un montón de tierra y escombros, con el texto despidiéndonos del patio. Mi corazón dio un vuelco. Intenté llamar a casa, pero nadie respondió. No lo pensé 2 veces. Agarré mis llaves, metí algo de ropa en una mochila y manejé las 4 horas hasta mi ciudad natal esa misma noche sin avisar. Llegué a las 2 de la madrugada. La casa estaba oscura, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Entré al patio trasero con una linterna y lo que vi me rompió el corazón. Todo había desaparecido, el césped donde Pinat jugaba, el roble que le daba sombra, la casita donde se refugiaba. En su lugar, solo había tierra revuelta y materiales de construcción. Corrí al garaje rezando por encontrar a Pinat en un lugar seguro. Pero lo que encontré fue mucho peor. Mi perra, mi pequeña Pinat, estaba encerrada en una jaula de plástico, de esas que se usan para transportar animales, sin manta, sin comida, sin agua. Estaba temblando, cojeando, con los ojos apagados. Cuando la levanté, gimió de una manera que nunca olvidaré, un sonido de dolor y miedo que me atravesó como un cuchillo. La llevé al veterinario de emergencia esa misma noche. Después de una factura de $500, el diagnóstico fue devastador. Pinat tenía una pierna dislocada, probablemente por un tirón o una caída, moretones en las costillas y estaba deshidratada. El veterinario me miró con seriedad y preguntó, ¿quieres presentar una denuncia? No lo dudé, sí, dije con lágrimas en los ojos pero con una determinación que no sabía que tenía. Esa noche, mientras Pinat descansaba en una camita en la clínica, juré que no dejaría que mi familia se saliera con la suya. Cuando confronté a mis padres, el caos estalló. Mi papá dijo que estaba exagerando, que llevar a Pinat al veterinario de emergencia era una locura. Mi mamá, con lágrimas de cocodrilo, me acusó de hacerlos quedar como maltratadores. Mi hermano, el peor de todos, me llamó estúpida y dijo que su taller era más importante que una estúpida perra. Incluso tuvieron la audacia de intentar cobrarme por un rasguño en la puerta del garaje que hice al sacar a Pinat esa noche. Estaba tan furiosa que apenas podía hablar. Pero no me quedé callada.
Una semana después, con la ayuda de un abogado amigo de un profesor de la universidad, presenté una demanda civil por negligencia animal. El caso fue desgastante. Mi abogado me advirtió que no sería fácil, pero el informe del veterinario, los mensajes de texto y las fotos del estado de Pinat eran pruebas contundentes. Fuimos a mediación 3 meses después. No quería dinero, quería que reconocieran lo que habían hecho. Mi abogado presionó por un acuerdo pequeño para cubrir los gastos del veterinario y sus honorarios, pero mi familia solo aceptó con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad. Me negué rotundamente. No iba a permitir que barrieran su negligencia bajo la alfombra. Así que fuimos a juicio. El proceso duró meses y cada audiencia era un recordatorio de lo rota que estaba mi relación con mi familia. Durante la etapa de pruebas descubrimos mensajes que me dejaron sin aliento. En uno, mi mamá escribió: "Una vez que nos deshagamos del perro, podemos empezar la construcción". En otro, mi hermano decía: "No voy a estar cargando su jaula todos los días. Que se quede en el garaje". Eran palabras frías, calculadoras, de personas que nunca pensé que serían capaces de tal crueldad. El juez no me concedió todo lo que pedía, no hubo cargos penales, lo cual era de esperarse, pero gané una pequeña indemnización que cubrió los gastos médicos de Pinat y parte de los honorarios legales. Mi familia apeló, pero perdió de nuevo. Pensé que ahí terminaría todo, pero estaba equivocada. La semana pasada, recibí una tarjeta por correo. La letra de mi mamá era inconfundible, con sus trazos cuidadosos y su tono meloso. Decía: "Te extrañamos y extrañamos a Pinat. Lo sentimos y queremos reunir a la familia como antes. Estamos listos para dejar todo esto atrás". La tiré a la basura sin pensarlo 2 veces. No estaba lista para perdonar, no después de lo que hicieron. Pinat, que ahora tiene 10 años, se había recuperado milagrosamente. Todavía cojea un poco cuando hace frío, pero duerme acurrucada a mis pies cada noche y mueve la cola con entusiasmo cuando me ve llegar a casa. Pero yo no podía olvidar que mi familia estuvo dispuesta a sacrificarla por un taller, que la dejaron en una jaula sin comida ni agua, que intentaron hacerme sentir culpable por defenderla. Días después, mientras estaba en el trabajo, ocurrió algo que me dejó atónita. Volvía de mi descanso para almorzar cuando la recepcionista me llamó: "Oye, hay una pareja aquí que dice que son tus padres". Mi corazón se aceleró. No estaba lista para enfrentarlos. Le dije que les dijera que no estaba disponible, que estaba en una reunión, cualquier excusa. Ella dudó y añadió: "Me pidieron que te entregara algo". Cuando llegué al mostrador, vi una bolsa de regalo elegante con papel de seda y un lazo brillante, como si fuera un regalo de Navidad. A su lado, una foto enmarcada de Pinat y yo cuando tenía 16 años, tomada después de bañarla. Yo sonreía como tonta, y ella parecía un pan mojado con orejas. Había una nota pegada que decía: "Por favor, lee esto". No abrí la nota de inmediato. Llevé la bolsa a mi escritorio y me quedé mirándola durante 10 minutos, como si fuera una bomba a punto de explotar. Finalmente la abrí. Dentro había un paquete de las golosinas favoritas de Pinat, una marca que no había encontrado desde que nos mudamos, un collar nuevo con su nombre bordado, aunque ella seguía usando el que le compré cuando cumplió 5, una taza cursi que decía "Mamá ama a su perrita" y una carta larga, escrita a mano por mi mamá, pero claramente un esfuerzo grupal. Decía cosas como: "Lamentamos profundamente cómo salieron las cosas. Nunca quisimos herir a nadie. Actuamos por estrés y confusión". Y luego la frase que me hizo hervir la sangre: "Nadie en este mundo ama más a Pinat que nosotros". ¿En serio? ¿La amaban tanto que pensaron en eutanasiarla sin siquiera llevarla al veterinario? Terminaban la carta con un intento de manipulación emocional: "Sabemos que cometimos errores, pero estamos listos para sanar si tú lo estás. Empecemos de nuevo por Pinat, si no es por otra cosa". No respondí. No podía. Una parte de mí quería creer que eran sinceros, pero otra parte, la que había visto a Pinat temblando en esa jaula, sabía que esto era solo el comienzo de otra campaña para recuperar el control. Si se aparecían en mi casa, estaba lista para llamar a la policía. Pensé que lo había visto todo, pero mi familia llevó las cosas a un nuevo nivel de absurdo. Hace unos días, al llegar a casa del trabajo, encontré un sobrecertificado en mi buzón. Al abrirlo vi una carta con un membrete falso que decía "Correspondencia de la familia", seguido de nuestro apellido. Estaba impresa con doble espacio, firmada con tinta azul, y escrita con un lenguaje que intentaba sonar legal pero que era claramente un trabajo de aficionados, probablemente redactado por mi hermano con ayuda de alguna plantilla de internet. La carta exigía, nada más y nada menos, la custodia compartida de Pinat, argumentando que era una mascota de la familia. Me quedé sin palabras. Tuve que leerla 5 veces para asegurarme de que no era una broma.
Decían cosas como, creemos que es lo mejor para el bienestar emocional de Pinat mantener una relación con la familia con la que pasó tanto tiempo. ¿En serio? ¿La familia que la dejó en una jaula sin agua? Seguían, dado que ha pasado la mayor parte de su vida en nuestro hogar, tenemos derecho a visitas razonables. Nuestro hogar sigue siendo su hogar original y negarle el acceso constituye daño emocional. Incluso ofrecían un calendario de visitas rotativo quincenal o mensual y se comprometían a proporcionar el transporte. La cereza del pastel fue esta frase: no queremos quitártela, solo queremos que ella esté en nuestra vida porque también ha sido un apoyo emocional para nosotros. Me reí en voz alta. ¿Apoyo emocional? ¿Desde el garaje donde la dejaron abandonada? Llamé a mi abogado de inmediato y le envié una copia de la carta. Él se rió tanto como yo. Esto es una tontería legal, emocional y éticamente, dijo. Guarda todo por si intentan escalar esto, pero no tienen ningún caso. Me explicó que era una táctica de manipulación, el tipo de cosas que hacen las personas narcisistas cuando sus métodos directos fallan. Cambian a la burocracia, a los trámites, a fingir que tienen derechos que no existen. No respondí la carta. No iba a negociar con personas que usaron a mi perra como una excusa para construirle un taller a mi hermano, quien, por cierto, ni siquiera puede mantener un trabajo estable. Si quería un taller, que se comprara su propia casa. Ese taller, como todos sus proyectos, probablemente sería otro capricho pasajero. Pero mi preocupación no era el taller, era Pinat y su seguridad. Si querían pelear, los encontraríamos en la corte con todas las pruebas, fotos, historiales veterinarios, mensajes incriminatorios, todo. Si pensaba que la carta de custodia compartida era el colmo, lo que hizo mi hermano después me demostró que no había límites para su audacia. Hace 3 días, un domingo por la mañana, llevé a Pinat a nuestro parque local, como hacemos cada fin de semana a las 10 de la mañana. Es nuestra rutina sagrada, un paseo corto en coche, un rato con correa, y luego al área cercada para perros pequeños, donde Pinat olfatea el césped, ignora a los otros perros y actúa como la viejita gruñona pero adorable que es. Estaba de pie cerca de un banco, revisando mi celular mientras vigilaba a Pinat, que olfateaba unos arbustos, cuando escuché mi nombre. Me giré y allí estaba mi hermano, parado en la entrada del área cercada, con una capucha, gafas de sol y una correa enrollada en la mano. Su sonrisita arrogante me dio escalofríos. No estaba allí para charlar, estaba allí para llevarse a mi perra. Agarré la correa de Pinat y la llamé. Ella vino corriendo, pero cuando vio a mi hermano, su cuerpo se tensó. Lo reconoció y no estaba contenta. Le dije: ¿qué haces aquí? Él respondió con un tono condescendiente: mamá y papá solo quieren hablar. Dicen que los has estado evitando. Pensé que venirte a ver en persona, hablar de hermano a hermana, te ayudaría a estar menos enojada con tu familia, porque al final somos tu familia, aunque no lo veas así. Le dije que se fuera, que no quería contacto con ninguno de ellos y que si estaba actuando en su nombre, esto tendría consecuencias. Se encogió de hombros y dijo: no vengo de parte de ellos, vengo por ella. Y señaló a Pinat. Mi corazón se aceleró. Le dije: estás bromeando y deberías hacerlo si sabes lo que te conviene. Él insistió: no es solo tu perra, lo sabes. Todos la criamos. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Déjame llevarla un rato, calmará a todos. Retrocedí sujetando la correa con fuerza. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, intentando agarrar la correa como si pudiera arrancármela y salir corriendo. Pero Pinat fue más rápida. A pesar de sus 9 años y su cojera, saltó con una agilidad sorprendente, dio un ladrido fuerte y le mordió la mano. Mi hermano gritó como si lo hubiera atacado un león, retrocediendo y sujetándose la muñeca. «¿Qué demonios?», exclamó, como si un corgi de 9 años fuera una amenaza mortal. Aseguré la correa a mi cinturón, saqué mi celular y marqué a la policía mientras él corría hacia su coche, gritándome insultos y acusándome de haber entrenado a Pinat para ser agresiva. Presenté un informe policial esa misma mañana, detallando toda la historia: el abandono, la demanda, el acoso continuo y ahora este intento de robo. Había testigos en el parque, otros dueños de perros que vieron todo y se indignaron. Nadie quiere imaginar a un ladrón de mascotas merodeando por el lugar donde sus perros juegan. Pero eso no fue todo. Hoy recibí una carta de un abogado, alegando que Pinat es un animal peligroso que atacó a mi hermano, sin provocación, y que mi negativa a socializarla con su familia original causó inestabilidad conductual. Decían que mi hermano necesitó 6 puntos en la mano, lo cual dudo, porque la boca de Pinat apenas puede con un hueso pequeño. Pero si lo vuelvo a ver, él será más puntos que persona. Lo más ridículo fue que adjuntaron una captura de pantalla de una publicación mía en Facebook de hace años,
donde bromeaba diciendo que Pinat era una bestia mordelona, cuando se ponía nerviosa. Resaltaron la palabra mordelona con un círculo rojo como si fuera una confesión de intenciones criminales. Mi abogado se rió tanto que casi se atraganta. Esto es puro teatro, dijo. No tienen caso. Sigue documentando todo. Y eso hice. Volví al parque al día siguiente para disculparme con los otros dueños por el altercado, y algunos me contaron que ya habían visto a mi hermano merodeando por el estacionamiento días antes. Una mujer incluso dijo que lo vio tomando fotos de mi coche la semana pasada, aunque no estaba segura. Eso fue la gota que colmó el vaso. Presenté una orden de alejamiento contra los tres, mi hermano y mis padres, argumentando acoso continuo. No voy a esperar a que crucen otra línea. Lo más irónico es que, mientras todo esto pasaba, mi mamá seguía publicando en redes sociales mensajes victimistas sobre lo doloroso que es cuando un miembro de la familia corta el amor hacia los demás y cómo las mascotas merecen estar con toda su manada. ¿Manada? Si los arrojara a una manada de leones, los pobres animales se indigestarían con algo tan tóxico como ellos. La farsa terminó más rápido de lo que esperaba. El caso que mi familia presentó contra mí alegando que Pinat era un animal peligroso, fue desestimado en menos de 10 minutos. El viaje en ascensor al juzgado y los saludos formales tomaron más tiempo que la audiencia en sí. Su abogado apareció con un caso patéticamente débil, una foto borrosa de la mano de mi hermano, que se veía perfectamente bien, y la captura de pantalla de mi publicación en Facebook donde llamé a Pinat mordelona. Su argumento era que yo había entrenado a mi perra para atacar a las personas que no me agradaban, lo cual era tan absurdo que el juez apenas pudo contener una sonrisa. Nosotros, por otro lado, presentamos un caso sólido, el informe del veterinario que documentaba el abandono y las lesiones de Pinat, el historial de acoso, los archivos de la demanda anterior y los testimonios en vídeo de 2 personas del parque que vieron a mi hermano intentar agarrar la correa. El juez miró a mi hermano y le preguntó con un tono que destilaba incredulidad, ¿de verdad está demandando porque lo mordió esa diminuta bola peluda? ¿No le da vergüenza? Añadió que la semana anterior había visto un caso de 2 hermanos donde uno le arrojó agua hirviendo al otro, y que mi hermano estaba perdiendo el tiempo del juzgado con unas pequeñas lastimaduras en la mano. Mi hermano, incapaz de soportar la humillación, salió furioso de la sala antes de que el juez terminara de hablar, gritando que le estaban faltando el respeto. El juez, con una paciencia admirable, decidió no acusarlo por desacato, diciendo, ese joven ya tiene suficientes problemas en su vida. Mi mamá se quedó sentada en la parte trasera de la sala, susurrando para sí misma y secándose los ojos con un pañuelo que probablemente había mojado antes de entrar para dramatizar. Mi papá no se presentó, lo cual no me sorprendió. Siempre había sido el menos involucrado en este circo, y quizás era el único que entendía lo ridículo que era todo esto. Pero el drama no terminó con la desestimación del caso. 3 días después, recibí una visita inesperada de control animal. Dijeron que habían recibido una denuncia anónima sobre un perro peligroso que coincidía con la descripción de Pinat, que supuestamente había mordido a varias personas y estaba siendo mantenido en condiciones inseguras. Era la versión canina de llamar a servicios sociales, y no tenía ninguna duda de quién estaba detrás. Pinat, con su suéter rosado y arrastrando su mapache de peluche favorito, se acercó trotando a los oficiales, moviendo la cola como si fueran viejos amigos. Ellos miraron su estación de comida, las 3 camitas que rota durante el día, el banquito que le compré para subir al sillón sin lastimarse las articulaciones, y no pudieron evitar reírse. Uno de los oficiales se agachó, dejó que Pinat le lamiera la mano y dijo, estoy aterrorizado de este animal salvaje. Ahora puedo ver el peligro que representa para la sociedad. Se fueron poco después, asegurándome que no había nada de qué preocuparse. No me dijeron quién hizo la denuncia, pero no necesitaba que lo hicieran. Sabía exactamente quiénes eran los responsables. Reflexiones finales. A veces miro a Pinat y envidio la simplicidad de su mundo. Ella no entiende de demandas, de traiciones familiares, de hermanos con derecho o padres que eligen favoritos. Solo sabe que necesita comida, agua, un lugar cálido para dormir y su mapache de peluche. También sabe cuándo debe defenderse. Cuando mi hermano intentó agarrarla, ella no dudó en morderlo, no porque sea agresiva, sino porque supo que estaba en peligro. Su vida es tan directa, tan pura, que a veces me pregunto si los humanos complicamos demasiado las cosas. Pinat se ha convertido en mi ancla en este caos. Cada noche, cuando se acurruca a mis pies, me recuerda por qué peleé tan duro por ella. Tuve que mudarme antes de lo planeado, gastar todos mis ahorros para pagar un departamento que aceptara mascotas, trabajar turnos extras mientras terminaba mis estudios. Pero valió la pena. Pinat, con su cojera leve y su cola que nunca para de moverse, es mi hogar. Mi familia, en cambio, se ha convertido en un recuerdo distante, uno que duele pero que ya no me define. No sé qué sigue.
Tal vez intenten algo nuevo, otra carta, otra visita sorpresa, otra demanda ridícula. Pero estoy lista. Tengo a Pinat, tengo mi verdad, y tengo las pruebas para respaldarla. Si quieren seguir peleando, que lo hagan. Nos veremos en la corte o donde sea necesario, porque mientras Pinat esté a mi lado, no hay nada que me detenga.